qué nos amas, Señor? Porque somos tu creación. ¿Por qué nos amas, Señor, si no lo merecemos? Porque hemos sido justificados por la sangre. ¿Por qué nos amas, Señor, si no hemos hecho nada que merezca tu amor? Al contrario, crucificamos a tu Hijo, nos olvidamos de ti, te dimos la espalda. ¿Por qué nos amas? Nos amas porque nos creaste. Nos creaste y eres nuestro Padre creador. Y no odias a tu creación. Amas a tu creación. Y nosotros somos tu creación. Y por eso nos amas. Te damos gracias. ¿Te das cuenta por qué te ama el Señor? Te ama porque Él te hizo con sus propias manos. Estás guardado en su propósito, estás guardado en sus planes, estás guardado en su destino, estás guardado en todo aquello que Él planeó para ti. Por eso te ama, por eso te ama, por eso te tiene en sus planes. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor? Diga conmigo, gracias Señor, Gracias, Señor, por tus planes por tus planes para mí. para mí. En el nombre que es sobre todo nombre, En tu nombre que es sobre todo. Yeshua Mashiach. Yeshua Amén. Mashiach. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Ocupe su lugar. Vamos a tratar de ir al mensaje de esta noche, a la reflexión de esta noche, para optimizar el tiempo y también poder pues aprender algo, ¿no? Aprender algo esta noche. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que nos narra la historia de Pablo cuando estaba persiguiendo al pueblo del Señor. Y dice que se le apareció el mismo Señor Jesús. Y le dijo, Pablo, Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice que había quedado enceguecido por esa luz, ese resplandor que vino, y no veía, y entonces decía, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y dijo, yo soy Yeshua, yo soy Jesús al que tú persigues. Wow. Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces contra el aguijón significa dura cosa te es estar dando puntapiés contra un pico, contra una esquina. Imagina que estás descalzo y tú comienzas a darle puntapiés a una esquina, a un pico. ¿No es extremadamente doloroso? Bueno, el Señor le dijo, te estás autolastimando. Tremendo, ¿no? Te estás autolastimando. Te estás haciendo daño. Le voy a leer algo que escribí, creo que el año pasado. Y dice más o menos así. Permanecer, persistir, aguantar, perseverar, resistir. Esas y otras palabras similares me han acompañado desde que era niño. Comencé a estudiar libros desde muy pequeño y aprendí mucho acerca del positivismo y la persistencia. ¿De qué aprendí? Del positivismo Y la persistencia. En la Biblia, que también me ha acompañado desde mi infancia, aprendí la fe y a confiar en Dios. Entre muchas cosas más que hasta hoy son mi sustento y mi fundamento. Pero solo los años te traen la aplicación práctica de cada uno de los conceptos. Es decir, ser positivo es bueno, pero no debe reemplazar al ser realista. Solo debe enfocarlo. Ser persistente es bueno, pero no si te lleva a ser necio. Es decir, hay que saber también cuándo debo parar y dejar de ser persistente. Hay cosas donde no vale la pena seguir siendo persistente.
sino que también es bueno saber cuándo parar, cuándo detenerse, cuándo desistir y no seguir persistiendo. Solo la experiencia de vida te enseña que en un lugar donde no se te ama o no eres apreciado, no tienes por qué persistir en seguir ahí. El mismo Señor Jesús nos lo enseñó. La Biblia dice que cuando no creyeron en Él, se fue de inmediato a otras ciudades. O en una tierra donde no hay fruto, también es necesario aprender a discernir cuando el desierto ya se acabó y quizá eres solo tú quien sigue dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Rompe con ese círculo vicioso y haz un círculo virtuoso. Frena y saca bien las ecuaciones entre resultados y consecuencias y decide de manera práctica hacer un cambio, pues es el Señor. Fíjate bien, nuestro Señor también es un Señor de cambios. ¿Ves cómo es importante no solo ser positivo y persistente, sino también saber cuándo ceder, cuándo parar, cuándo irse? Muchas de las veces lo que hemos sufrido, lo que nos ha ido mal, lo que nos ha salido mal, es porque no supimos cuándo retirarnos. Es como el que está jugando una apuesta y va ganando y no sabe cuándo retirarse. Y cuando decide retirarse, se retira finalmente habiendo perdido todo. ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, fíjate cómo en el mundo nos enseñan a ser positivos, a persistir, a resistir, a no rendirse, a aguantar. Y sí, es correcto, pero la Biblia también dice que hay tiempos para irse. Cuando el Señor le ordena a Elías que vaya y se ponga en el arroyo, porque él había ordenado a los cuervos que le dieran de comer ahí, llegó un momento en que el arroyo se secó. Esa era una clara señal de que había que moverse. El tiempo que tardes en discernir los tiempos del Señor es el tiempo que duras sufriendo. Una mala relación, un mal negocio, un mal trabajo, un mal lugar, un maltrato, una mala amistad, una mala sociedad. Por eso, nosotros los que tenemos acceso a la palabra del Señor, nosotros debemos regirnos no por las emociones, sino por los principios. Cuando tú te riges por los principios, entonces no estás adivinando a ver qué debes hacer, sino que tú sabes qué debes hacer. Ahorita te voy a mostrar la diferencia entre los principios y las opiniones. Nada más déjame terminar de leer. También debemos saber cuándo ceder, cuándo parar, cuándo irse. Pues muchas veces irse es también llegar. Y muchas veces quedarse es haberse ido. Hay parejas, hay relaciones, hay asociaciones, negocios, socios que aunque están, no están. Y ellos piensan que quedarse es estar ahí y no. Muchas veces la pareja no tuvo el coraje, el valor de tomar una decisión y decidió quedarse, pero se quedó, pero no está. ¿Me estoy explicando? Se quedó, pero no está, porque no cuentas con ella, no cuentas con él. Está ausente. Son otros los motores por los que está ahí. Bueno, la Biblia nos enseña la sabiduría de los principios. Y aquí es donde quiero hacer una diferencia. Si nosotros nos regimos siempre por opiniones y por lo que sentimos y por lo que creemos, jamás sabremos si estamos decidiendo bien o estamos decidiendo mal. Pero si nos regimos, nos gobernamos, operamos y decidimos por principios, entonces sí podemos saber si estamos haciendo bien, aunque en ese momento el principio parezca que no es lo que a ti te nace hacer. Te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo un procurador de justicia del Estado se comenzó a congregar conmigo cuando yo ministraba en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Alguien lo había invitado a una de las reuniones de hombres de negocios que teníamos todos los martes a las 7 de la mañana en el restaurante La Marea en Saltillo, Coahuila. Una pequeña reunión que inició con 20 personas y terminamos más de 300 hombres de negocios teniendo reuniones todos los martes ahí.
A él le habían dicho que había ahí un predicador medio loco, que le decían el general del norte, que predicaba y que enseñaba cosas distintas a los demás pastores. Y él con esa curiosidad fue. Y cuando fue, me dijo, a ver mi pastor, dijo, mire, yo tengo varios meses que no puedo ni dormir de algo que me acusa aquí en mi conciencia. Ya fui, me dijo, con el párroco de la iglesia y me dijo cuántos Padres Nuestros y cuántas Aves María debía rezar, pero no logro descansar, no logro dormir, eso que me atormenta en mi conciencia. Pedí una audiencia con el obispo y el obispo me dijo, mira, toma un dinero, haz obras buenas de caridad entre los pobres. Dijo, ya lo hice y aún así no puedo dormir. Mi conciencia no me deja. Dijo, y ahora le quiero platicar a usted a ver qué me dice. Entonces él me platicó que en una ocasión había muerto una persona y que cuando él llegó al lugar de los hechos, estaba ahí la persona y vio que tenía una esclava de más de 100 gramos de oro con rubíes y diamantes genuinos y un anillo con diamantes genuinos de muy alto valor. Entonces cuando él llegó le dijo a alguno de los elementos de la policía que estaban a su cargo, dijo, échame eso para acá. Y de rato pasó y todavía la persona estaba ahí con las joyas en la mano, el acaecido, el muerto, y le dice, ¿por qué no me has traído esas joyas? Y le dice, licenciado, lo que pasa es que como ya tenía varias horas muerto, está hinchado y no se le pueden sacar. Y él dijo, mochale la mano, échamelos. Y finalmente, pues, le mocharon la mano y le entregaron esas joyas. Habían pasado casi 20 años y algo en su conciencia, cuando entras en edad, tu conciencia comienza a defenderte o a acusarte. Así es que cuidado, no creas que por ser joven te vas a escapar de las cosas que has hecho hoy. Tu conciencia cuando seas más adulto te va a acusar o te va a defender. Y no vas a necesitar que te persigan fantasmas ni demonios, porque tu propia conciencia te atormentará y no te dejará dormir si has hecho cosas que no están bien. Y a él le comenzó a suceder. Su conciencia lo atormentaba. Me dijo, ¿qué debo hacer? Y le dije, mira, la Biblia es un libro de principios. Diga conmigo, principios. Principios. Voltea y mira al que tenga la cara de más dormido y dile, principios. Dile, me preocupa, veo en tus ojos que no estás agarrando la onda. Dile. Dile, me preocupa. Veo que estás en órbita. Bueno, ahí le va. Le dije, la Biblia habla de principios y hay un principio para solucionar eso que tú estás viviendo. Ese principio se llama el principio de la limpia conciencia. Cuando tu conciencia está limpia, no necesitas que nadie te acuse y no necesitas que nadie te defienda. Tu conciencia está limpia. El que nada debe, nada teme. Entonces, le dije, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a ir, va a buscar un familiar directo de ese hombre y le va a ir a entregar esas joyas. No le tiene que dar razones de cómo se quedó con ellas, solamente entrégueselas y confíe que el Padre Eterno que nos está dando esta instrucción en su palabra va a obrar a favor suyo. Dijo, le quiero decir algo, pastor. Yo no sé cómo ni por qué, dice, pero mi esposa le agarró un aprecio especial a esas joyas y las tiene en la caja fuerte. Ni siquiera me deja verlas, dice, por casi 20 años. Dice, nos hemos deshecho de muchas otras alhajas, pero esa ni las toca. Dije, pues tendrás que decirlo. Ahí empieza el principio de la limpia conciencia. Vas a tener que barrer tu conciencia. Finalmente, después me dio el testimonio. Él fue y lo hizo. Y me platicó. Me dijo, hablé con mi esposa, se enojó, me mandó a dormir al sofá, pero en la mañana me dijo, ten, ahí están esas joyas malditas, le dijo. Llévatelas de aquí. Yo fui, encontré un familiar directo, encontré la dirección de esa persona, y le voy a platicar lo que pasó, pastor.
Dijo, le comenté, no sé cómo, de alguna manera esto quedó en mi poder por todo este tiempo y ahora he sentido que debo regresarlas. Y se las entregó. Y esta persona era hija de este hombre que había muerto. Cuando se las entregó, dice que la mujer las recibió con tanto agradecimiento que hasta le quería besar la mano y él dijo, no, ¿cómo cree? Dijo, déjeme le explico. Dijo, estas joyas fueron de mi padre. Dice, después que mi padre murió, mis hermanos se pelearon la herencia y fue un pleito tan largo que ninguno finalmente se quedó con nada. Todo se lo quedaron los abogados. Dice, pero mi papá me había dicho a mí, hija, porque dice, mi hijo lleva el nombre de mi papá. Dice, mi hijo tenía en ese tiempo 3, 4 años. Dice, mi papá me dijo, hija, estas joyas que tenían un alto valor son para los estudios universitarios de mi hijo, o sea, del nieto. Y que al nieto le decía, mira, estas joyas van a ser tuyas para que estudies la universidad. Y dice, y le voy a decir algo, le dijo al licenciado. Le dijo, mañana había que pagar la inscripción de la universidad y no teníamos un solo peso. Dijo, así es que para mí, licenciado, estas joyas es mi papá viniendo a cumplir su palabra. Dice mi amigo, después se hizo mi amigo este licenciado, que se le rodaron las lágrimas, se dio media vuelta y se fue caminando. Y me dijo, pastor, esa cuadra que caminé para llegar a mi carro es la cuadra que más grabada tengo en toda mi vida. Dice, algo salió de mí. Haga de cuenta que iba caminando por el aire, livianito, llegué a mi carro y empecé a llorar de gratitud porque sentía que el Señor me había perdonado por lo que hice. Y desde entonces comenzó a congregarse conmigo y él siempre decía, es que aquí se aprenden principios, decía. Y sabes, esa es la diferencia entre tener opiniones y conducirse por principios. Cada que tienes opiniones nunca sabrás si es correcto o no. Pero cuando tú obedeces a un principio, los principios son inamovibles. Entonces, dura cosa, le dijo el Señor a Pablo, dura cosa es estar dándole puntapiés a ese aguijón. Yo le pregunto a usted que nos ve y usted que está aquí, ¿contra qué cosa te estás lastimando? ¿Qué cosas es tiempo de seguir persistiendo y qué cosas es tiempo de abandonar? Bueno, para eso precisamente es la vida de un mentor en tu vida, para pedir consejo y poder aplicar un poderoso principio de la palabra. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra contiene principios poderosos, principios de libertad, principios de bendición, principios de perdón, principios de abundancia, principios de sanidad, principios de éxito. Está llena de principios para que nuestra vida sea una vida plena, feliz, realizada, abundante y con propósito. Y gracias, Señor, porque sé que una de mis habilidades o dones especiales que me has dado es poder saber qué principio le podemos aplicar a cada situación en la vida. Así es que te damos gracias por tu Santo Espíritu y por la sabiduría que nos revela cómo salir adelante en cada cosa. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Recuérdelo, la vida es un regalo que el Señor nos ha dado. Y lo que nosotros hagamos con esa vida es el regalo que le vamos a devolver a nuestro Señor. Nos vemos en una próxima transmisión. Yo soy el mentor.